Muy bien, vamos a continuar. Nuevamente, bienvenidos. Habíamos abordado, ¿verdad?, que la inconformidad que se establece en un momento determinado entre los grupos de población que se tiene, pues ya se empiezan a dar, ¿verdad?, grupos y rebeliones, divisiones de los mismos, y con esto surge en 1960, en la clase anterior, ¿verdad? Yo les hablaba 1850, no, son 1960, el movimiento guerrillero. Y la guerrilla como tal en Guatemala comienza el 13 de noviembre de 1960, con el alzamiento de jóvenes oficiales del ejército, con un verdadero sentido patriota, que no soportaron que el país se vendiera, ¿verdad?, al imperialismo norteamericano y se usara como una base de agredir a la revolución cubana que había triunfado en 1959, es decir, un año anterior a él. Lamentablemente, toda la influencia, ¿verdad?, en su momento de otros países con el fin de venirse a apoderar, de establecer muchos aspectos aquí en el nuestro, pues fueron guiados y fueron motivados a todos estos movimientos que en un momento, ¿verdad?, se va a tornar en un proceso muy feo y fuerte para la población de aquel entonces. Lamentablemente, se vivieron atrocidades dentro de este movimiento guerrillero, no solamente, claro está, por parte de la guerrilla, sino del otro bando, ¿verdad? Del otro grupo, que fue el ejército, dejando en medio a la población guatemalteca indefensa, ¿verdad? Porque no podían establecer ni uno ni otro, porque de todas maneras para ambos era el sometimiento como tal. De ello, en la plataforma aparecen unos videos. Lamentablemente, no los voy a poder compartir en este momento, en la próxima clase vamos a verlos, porque no sé qué le pasa a esta mi computadora que no tiene activado, dijera, el sonido para video. Entonces, en la próxima, pues yo ya les voy a mostrar esos videos para que escuchemos un poquito, ¿verdad?, de todo el padecimiento que tuvieron en un momento determinado, de cómo algunos sectores este, de los gobernantes, pues trataron de ayudar, ¿verdad?, al país y por la misma situación, ¿verdad?, que se emplea, vuelvo a repetir, de la influencia de otros países o de los grupos conservadores, ¿verdad?, de la élite que mantiene el poder. Cuando se le es relevado de los cargos, pues ya no les parece, ¿verdad? Muy bien, con ello dice el movimiento estuvo dirigido por Luis Turcios Lima, John Sosa, Alejandro de León y Luis Trejo Esquivel. Aunque este movimiento fracasó, sus dirigentes ya no volvieron a los cuarteles, sino se refugiaron en los ranchos de los campesinos del oriente, que los habían apoyado hasta en ese momento. Este intercambio de vivencias y de ideas fue cambiando la conciencia y comenzaron a preparar luchas guerrilleras de todo lo que se vivió en un momento determinado, no solo la opresión de los españoles para los mayas, de la nueva sociedad que se había instaurado después de la colonización, entre la lucha de los indígenas que aún prevalecían, ¿verdad?, en contra de los españoles, luego los hijos de los mismos españoles, los titulados criollos, ¿verdad?, buscan estar en el poder, luego los vuelven a cambiar y en esa lucha de poderes que se establece surge este movimiento. En este caso, poco a poco a movimiento se fue sumando jóvenes, se fueron sumando estudiantes de diversos institutos, jóvenes universitarios, maestros, profesionales, obreros, campesinos, indígenas, personas cristianas, mujeres intelectuales. Hasta en un momento, ¿verdad?, se generalizó este movimiento por todo el país. Y lo que ellos buscaban, ¿verdad?, era un cambio radical en el gobierno. Y por eso es que hasta la fecha, yo les había mencionado en la clase anterior, ¿verdad?, existen muchas personas desaparecidas, muchas víctimas. Y por eso es de que hablamos también, cuando ustedes tengan la oportunidad, les mencionaba, ¿verdad?, ustedes van a escuchar sobre algunos mártires,
de la Universidad San Carlos de Guatemala porque fueron desaparecidos, otros fueron muertos y torturados por este tipo de movimiento, ¿verdad? Durante la década de los 70, aquí, como solo es un resumen, ¿verdad? Hacen los saltos. Dice, durante la década de los 70 fue en Oriente, ciudad de la costa sur. En las décadas de los 70 y 80 fue más en Occidente y en Boca Costa, el norte de la capital. Realmente, las áreas más vulnerables y afectadas fue, la parte sur y la parte occidente. Esos fueron los más afectados. Por eso es de que usted ve mucho temor en algunas, aldeas, por ejemplo, del Quiché, de parte lo que es la Boca Costa, y así, ¿verdad? O sea, formamos un territorio en donde la situación se tornó más bélica en contra de los campesinos o este movimiento del cual nosotros estamos hablando. La lucha armada fue dando un lugar a la configuración de un proyecto revolucionario de transformación desde un punto de vista ideológico y político. Esencialmente algo marxista y lo que era leninista. Si nosotros en algún momento hemos escuchado de Carlos Marx, él establece, ¿verdad?, que todo tendría que tener un orden social y que no necesariamente debe de concentrarse el poder en un solo grupo, en una élite, sino que debe de haber una equidad y una distribución. Entonces, cuando nosotros hablamos, ¿verdad?, de esta distribución, es más sobre una distribución económica en donde la persona que va a trabajar pues tiene que ser recompensado de acuerdo a su trabajo. Y aquí yo les he dicho, ¿verdad? Hacemos asociación de todo. En algún momento les decía yo en administración, ¿verdad? O sea, usted va a tener un empleado a su cargo, no es un esclavo, no es un súbdito, ¿verdad? Ya no se establece, ¿verdad? El- la, la mayordomía, el sometimiento, usted ya no tiene mozos, ¿verdad? Ni jornaleros, porque ya eso quedó en el pasado. Entonces, esa pugna, esa lucha es la que viene, ¿verdad?, a buscar Carlos Marx, en que la sociedad dentro de la economía, o sea, tiene que ser equitativa. Que si bien es cierto, él dice, ¿verdad? Y establece que hay grupos o hay élites que van a tener el poder económico, pero también dice, ¿verdad? Que todo tiene que ser compensado. O sea, yo trabajo y necesito, ¿verdad? Que me paguen lo justo, la remuneración de mi trabajo. ¿Se recuerdan ustedes que al inicio hablábamos, verdad, de que la cultura maya pues fue sometida a esclavitud? Y así venían entonces los hijos de los mayas hoy en día, ¿verdad? Los indígenas, o sea, eran sometidos a esclavitud, eran sometidos a trabajo forzado, no tenían acceso a educación. Entonces esa descompensación de ver personas incipientes, personas que si bien es cierto, podían generar ciertas ideas, pero no iban a tener un raciocinio intelectual elevado, ¿verdad? Una persona que tiene una educación, o sea, personas analfabetas, pues no iban a producir más que eso, o sea, lo que pudiera o tuviera alcance su raciocinio. Entonces, no, ellos iban a ser relegados a trabajo solamente de campo, a trabajo forzado, a trabajo, ¿verdad? Inhumano. Y entonces aquí ellos ya no quieren saber de ello, ¿verdad? Por eso es de que anterior a esto, ustedes escucharon de algunos gobernantes, ¿verdad? Quisieron erradicar esa fase, sobre todo a los campesinos. Vamos a hacer esa distinción, ¿verdad? Y ser honestos en que el punto era enfocado a los campesinos. Yo siempre les digo, o sea, ¿qué puedo esperar yo de una persona, verdad, que es analfabeta? De él puedo esperar muchas cosas, pero él qué puede esperar de una sociedad, ¿verdad? Clasista, de una sociedad que etiqueta, ¿verdad? Y que separa, que fragmenta, o sea, no puede aspirar a algo más. Entonces ya todos cansados, ¿verdad? De esa situación, o sea, buscaban cambiar y erradicar esas situaciones. Acá entonces vemos que planteaba la toma del poder por el pueblo.
y el cambio de una sociedad justa y socialista, es decir, que fuera equiparativa para, tal vez, vuelvo a insistir, porque Marx hace la aclaración, o sea, yo no le voy a quitar del todo al rico, ¿verdad? Pero al menos el rico tiene que, entre esa riqueza que se le está generando como trabajador, o sea, tiene que pagar lo justo. Y ustedes saben, ¿verdad?, que lamentablemente la ideología del ser humano es el que más tiene, más quiere, y el que menos quiere, pues quiere acceder a un poquito más, pero nunca va a pasar eso, ¿verdad? Siempre el que tiene más, o sea, le va a quitar al pobre. Aquí no hay Robin Hood, ¿verdad?, que le quita a los ricos para darle a los pobres. No, el rico le quita a los pobres para hacerse más rico. Entonces, esas ideas eran las que se presentaban. Las ideas marxistas, en este caso, ¿verdad?, se encontraron, se complementaron y enriquecieron mutuamente con el pensamiento y la cosmovisión maya dual. ¿Y por qué situación? Volvemos a seguir con esa parte de la cultura maya, porque recuerden que en la cosmovisión maya se establece que el ser humano pertenece a una naturaleza y que es parte de ese equilibrio, y que si nosotros descompensamos ese equilibrio natural, el mismo hombre está siendo afectado, o sea, se afecta como hombre, como ser, que depende de la naturaleza, y se afecta a la madre naturaleza. Entonces vean cómo se establece, ¿verdad? Cuando decimos esa forma dual, ¿verdad? Es en dos, basada en el respeto a la madre naturaleza, el arte de la guerra aplicada a la guerra de guerrillas y al caudal de experiencias de resistencia de los pueblos indígenas, porque definitivamente, ¿verdad? Ya estaban, cansados de esa descompensación. Volvemos a retomar anterior, ¿se recuerdan esa reforma agraria, verdad? Que se le quitó a un grupo para dárselo a otro y luego se los vuelven a arrebatar. Y les vuelvo a repetir, ¿verdad? Pareciera chiste, pero sí, o sea, el rico le quita al pobre para hacerse más rico, ¿verdad? O sea, jamás va a haber un rico que compense, ¿verdad? Algo de forma justa. Dejémoslo natural y consciente, dejémoslo en la forma justa y equitativa, ¿verdad? Lo que trajo como resultado una profunda mística revolucionaria. En este contexto, la parte de revolución, las comunidades Popti, Chum, Ixil, Quiché, Quechí, Mam y otras registran en su memoria histórica la decisión de las autoridades tradicionales. ¿Quién era la autoridad tradicional? Los conservadores. ¿Quiénes son los grupos de conservadores? La élite que mantenía el poder. ¿Qué grupo de élite eran? Todos aquellos que vinieron a apropiarse de la riqueza del país, y se instauraron, ¿verdad? Como eso, como un grupo de élite de poder, no solo económico, sino que quería, ¿verdad?, gobernar e imponer todavía aún así muchas otras situaciones. De incorporarse, dice, de una manera colectiva y comunitaria al proyecto revolucionario. Entonces, acá vuelvo a recalcar esta parte. Quienes incorporaron, de verdad es impresionante cómo en algún momento los jóvenes, los estudiantes de diversos institutos, dice, los universitarios, profesionales, imagínense, maestros, campesinos, indígenas, mujeres, hombres y niños en su momento, o sea, fueron incorporando este grupo ya cansado de todo lo que estaba surgiendo. Y aquí, ¿verdad? Vuelvo a repetir, o sea, no hubo una distinción de género, no hubo una distinción de clase, no hubo una distinción de nada. Eran hombres y mujeres al unísono de poder establecer y querer buscar un cambio radical. La guerra popular en Guatemala puso una práctica de diferentes formas de lucha de resistencia para darle cabida a las diferencias. En este caso, reivindicaciones de los pueblos, pero sobre todo para arrancar de raíz la estructura injusta implantada en el país desde tantos años atrás. Me parece que no solamente, ¿verdad? Les decía, desde que vinieron los españoles, porque si bien es cierto, les decía en el documento y en la clase anterior, que también tenemos que ser claros, ¿verdad? Los mayas también tuvieron en un momento en sometimiento a otros, pero no, o sea, no pasó más allá de vivir definitivamente en una forma incipiente
como se vivió por muchos años en estas épocas. Dice, además favoreció el esparcimiento de las semillas de la revolución guatemalteca en las comunidades rurales. ¿Y por qué la rural? Porque ya había hablado de que los campesinos eran analfabetas, y no por ser analfabetas es que ellos lucharon, no, sino cansados de ser, ¿verdad?, la mano de obra barata en lo que era la sociedad, sobre un terreno fértil de la resistencia maya, y que las ideas penetraran en el corazón de los pueblos indígenas. Y por eso acá vemos la representación de los mismos. La guerra popular tuvo tal desarrollo que llegó a agrietar y hacer temblarse al poder de los ricos y de los militares. ¿Ustedes creen que fue tan fácil y sencillo? No, fueron 30 años que duró toda esa situación horrible, porque escuchar los relatos en los textos es lo de verdad que tiene uno que tener, ¿verdad? Esa parte de conciencia y establecer de cómo nosotros vamos a cambiar esa forma en que se vivió, porque cuentan, o sea, atrocidades que creo que ni en las películas de terror se han visto, ¿verdad? De cómo hubo una matanza, de cómo hubo arrasar con pueblos, la forma más cruel y bélica, ¿verdad?, de torturar a las personas. Y aquí nos vamos a creer que solo a los hombres, ¿verdad? Sino se dio a hombres, a mujeres adolescentes, a los niños, a los ancianos, a todo en forma indiscriminada ser humano. Además, dice, tuvo un carácter popular e indígena. Se puso en evidencia la creatividad organizada y más grande de indígenas y de ladinos revolucionarios. El pueblo maya no estuvo entre dos fuegos, como afirman los que han alejado de la verdad de la historia, sino que estuvo involucrado de diferentes, dice, formas del lado de la resistencia. Estuvo convencido en sus justas reivindicaciones y del contenido de la lucha. Aquí definitivamente los dos fuegos o sea, fueron imponentes. No se puede establecer por un lado el ejército, por un lado la guerrilla. Aunque la guerrilla se dice, ¿verdad?, que jamás se estableció en contra de la población civil, pero sí fueron siempre, ¿verdad?, un punto central que estuvieron entre estos dos bandos. Las estrategias contra insurgentes de los gobiernos militares a los gobiernos civiles dominados por los militares ocasionaron costos muy altos para las familias guatemaltecas. Según la Comisión del Esclarecimiento Histórico, en sus siglas REMI, según otras entidades, son el Estado y el Ejército los principales responsables de los daños causados a la población. Y eso es cierto. Eso no faltaría que alguien me lo cuente ni leerlo en un libro, sino es algo muy obvio y evidente. El, 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 este, el aspecto de lo que fueron los militares, ¿verdad? Porque eran los que estaban en turno en el poder, que eran los que gobernaban, pues son los principales responsables. Y más sin embargo, ¿verdad? Tendría que existir una justicia en donde ellos tenían que haber reivindicado económicamente a toda esa población. Más sin embargo, ¿verdad? Es algo irreal que todavía a estas alturas de un siglo, ¿verdad? 20 de un siglo XXI, nosotros todavía sigamos, ¿verdad? Con esas situaciones de separación, de rechazo, de discriminación entre estos grupos, aunque ya se ha firmado un papel en donde se establece, ¿verdad?, un acuerdo de paz, sigue habiendo y existiendo esa pugna y seguirá existiendo hasta que alguna situación lo permita, ¿verdad? Mm, Lamentablemente, no sé si vieron la noticia del día sábado que en una población, ¿verdad? Tomaron la casa del presidente, la quemaron pero era del pueblo en completo, ¿verdad? En la población entera. ¿Por qué? Por toda la injusticia que se vive. Nosotros lamentablemente, ¿verdad? En algunos sectores, pues todavía seguimos viviendo esas situaciones. ¿Por qué nosotros vamos a ver estos aspectos? Porque es parte de la historia.
es parte para comprender por qué existe mucho analfabetismo, por qué existe pobreza extrema, por qué existe desnutrición, porque un padre que no tiene la educación, sexual de poder establecer cómo, concebir una familia y formalizarla y organizarla, pues, ¿qué hacen, verdad? Traen hijos al mundo de a montón y de la misma forma, ¿verdad? Que ellos vivieron sin educación, sin un techo seguro, sin una alimentación sana, acorde y adecuada, o sea, vuelven a repetir el mismo patrón. Y eso le conviene, ¿verdad?, al gobierno, porque entre menos educados esté la población, pues menos va a tener acceso al conocimiento de todo lo que ellos están generando. Porque hay mucha pobreza, porque las personas viven bajo puentes. Ustedes mismos han visto que aquí en Guatemala, ¿verdad? En Ciudad Capital, precisamente, han habido deslaves, colonias completas, ¿verdad? Han quedado soterradas porque ya no hay un territorio donde habitar. La concentración de las tierras sigue estando, ¿verdad? En eso, o sea, muchas tierras en pocas manos. O sea, no hay una equidad de establecer, ¿verdad? Una organización de asentamiento para toda la población. Hay personas, lógicamente, ¿verdad?, que cuentan hasta 4 o 5 casas, mientras hay una persona que definitivamente no tiene, pero ni un pequeño terreno, ¿verdad?, para establecerse. Entonces, eso es un patrón repetitivo, algo lamentablemente hereditario. Todos pensamos en una herencia, ¿verdad?, de algo bueno y lamentablemente a veces se heredan cosas como esas ideologías malas. Con ello, se empiezan a presentar tierras arrasadas, masacres, desapariciones forzadas, por eso les decía de las víctimas, ¿verdad? Que hoy en día todavía los familiares reclaman, ¿verdad? Con una fotografía destruida, vieja, ya está borrosa, ¿verdad? Reclaman dónde está el cuerpo de su familiar. La destrucción material, destrucción de la riqueza cultural, desintegración de comunidades, hasta un genocidio. Y ese sería el aspecto, miren, peor de todo esto, el genocidio como tal. Es todo eso que hemos hablado involucrado en una sola palabra. Nosotros hablamos de desintegración de comunidades porque muchas comunidades tuvieron que huir hacia otros lugares. Hablamos de la destrucción de riqueza cultural, sí. Vean, por ejemplo, les decía, los códices y algunas estelas mayas no están aquí, están en Europa. Por eso le llaman, ¿verdad? El códice de Madrid, porque está en Madrid, pero no pertenece a Madrid, pertenece a nuestro territorio. Las riquezas como lo que son los minerales, ¿verdad? El oro, la plata, el níquel, todo lo han explotado y todo se lo han llevado. Y eso pertenece a la población. Eran cuestiones de cómo nosotros se establecieron. Más adelante hay un mapa que muestra esta parte, es como una franja, y literal es una franja transversal que abarca en estos territorios. Y cuando uno nota por qué ellos abarcaron esos territorios, porque es donde están los elementos principales en esta parte. Y si ustedes se dan cuenta, si es el occidente, si es el sur, parte del sur, ¿verdad? Por eso dice el suroccidente, porque esta franja fue la que ellos tomaron más para poder establecer, porque aquí es donde se establece lo principal elemento de los minerales y la riqueza que tiene nuestro país. Todo en su momento, esto fue lo que ellos vinieron y vinieron a controlar, ¿verdad? Que era lo principal. No, la lucha en sí, la esencia, ¿verdad? Era eso. O sea, ya se habían aprovechado de la población y de los territorios y todavía así hubo explotación de los mismos. Estas acciones generaron diferentes formas de resistencia organizada, es decir, formas de lucha, de defensa, organización, en este caso para no someterse y no ser cómplices del ejército y de los opresores. Imagínense cuando se establecieron, ¿verdad? Esas compañías norteamericanas se les dio así la entrada libre, pase usted adelante y es más, ¿verdad? Le regalo a, a jornaleros para que trabajen, ¿verdad? Y hágase usted más rico. Así fue entonces como se fueron organizando.
lo que fueron las viudas, los campesinos, las comunidades indígenas, los estudiantes, los pobladores, los cristianos, los trabajadores de fábricas, los refugiados, los desplazados internos, familiares de desaparecidos, luchadores por los derechos humanos. Estos grupos, después de haber padecido y sufrido todo eso que muestra, pues también, ¿verdad? Buscan una reivindicación, al final de ese túnel oscuro. También hubo comunidades de poblaciones en resistencia, en sus siglas, la CPR. Ustedes van a escuchar mucho de siglas en otros documentos. En las montañas que organizaron su producción colectiva para sobrevivir. Y es que eso es otro dato curioso que les decía, es que ellos conformaron otro tipo de sociedad, una sociedad perseguida y perseguidora también, pero que, o sea, no se quedaron en ese punto, ¿verdad? Porque recuerden que iban profesionales con ellos acompañándolos, a los cuales se les dio formación. Se autogobernaron y defendieron de una manera heroica, con tal de no someterse a las políticas del ejército y al poder de defender sus valores. El pueblo de Guatemala nunca quedó con los brazos cruzados o caídos, además de la lucha de la guerrilla. Siempre tuvo otras formas diferentes de lucha, es decir, el impulso de una resistencia combativa. Hoy en día les hacía yo saber a ustedes, ¿verdad? Que una de las principales luchas es la educación, la formación, consciente, una formación profesional, académica, una formación crítica establecida en su persona, que no sea solamente un receptor más de conocimiento, sino que en el pleno uso de su formación y de su, el próximo año ya, ¿verdad? De un aspecto posiblemente laboral, usted establezca estas funciones. Y con eso, ¿verdad? Después de todo lo que pasó, de toda esa aberración fea, pues surge un diálogo de negociación de paz. Y es acá, ¿verdad? Donde ya se cambia ese proceso. Por eso nosotros establecemos, ustedes han visto, ¿verdad? La moneda de Quetzal. Antes, en el Quetzal era de color verde y aparecía un personaje. Ahora no, ¿verdad? El Quetzal se establece a través de una moneda que tiene un símbolo de una paloma, ¿verdad? Que simboliza la paz. Y se estableció, ¿verdad? En 1996. Ahí es como se puede observar esa última fase, porque comienza antes, comienza desde 1987. Empieza ese diálogo, esa comunicación, ese proceso, ¿verdad? Ya cansado de tanto, pero hay que hacer la salvedad, en que si bien es cierto, comienza ese proceso de diálogo porque ya la élite que formaba el poder y el ejército estaba debilitada. Entonces ya no había, ¿verdad?, cómo proseguir, cómo continuar. Si hubiera seguido esa lucha, esa constante, habría que valorar hasta dónde, ¿verdad?, nosotros estuviéramos y realmente siguiéramos avanzando o igual hubiéramos cambiado, ¿verdad?, con todo o siguiéramos repitiendo el mismo patrón, aunque lamentablemente me atrevo, ¿verdad?, a decir que seguimos repitiendo ciertos patrones negativos dentro de lo que es la estructura social, más sin embargo, ya no del todo, ¿verdad? Porque era algo que yo les decía y les hacía mención o siempre les recalco. Usted se está preparando para una formación académica futura, no para que no estoy denigrando en ningún momento el trabajo, pero yo a usted no lo estoy formando para que usted vaya a trabajar, ¿verdad? Y vaya a seguir arando la tierra. No, yo lo estoy formando a usted para que usted vaya y administre un negocio, una oficina, una empresa, una organización. Eso es lo que a nosotros nos interesa, porque al gobierno, ¿qué le interesa? Que usted solamente llegue hasta aquí y vaya a seguir arando la tierra y diciendo muy bien, así va a ser y así vamos a seguir, ¿verdad? Establecer esos patrones de conducta que siempre se han tenido. Usted ya no es de la persona, ¿verdad? Si bien es cierto, cuando Dios le dé la oportunidad, usted va a traer, ¿verdad? A personas al mundo, pero usted va a tener una situación establecida, económica, fundada para poder tenerla.
ya usted no va a repetir el patrón, ¿verdad? De decir, voy a traer 10 hijos al mundo, ¿verdad? Y no tengo techo, no tengo cómo mantenerlos. Y entonces saber cómo nos suple Dios, ¿verdad? Para poder salir adelante. Y entonces vemos a los niños en la calle, sucios, descalzos, caminando detrás de mamá, de papá, algunos hasta pidiendo, ¿verdad? Limosna. Entonces, esas cuestiones no, tenemos que erradicarlas, tenemos que cambiarlas, tenemos que combatir ese otro mal que existe, ¿verdad? Porque dentro de este proceso hay personas que se han acomodado a establecer, ¿verdad? Que entonces veo que aquella señora tiene 10 hijos, ¿verdad? Y no sabe ni cómo mantenerlos, entonces le voy a decir que me alquile dos y entonces voy a poner uno en cada esquina de semáforo, ¿verdad? Para que pida dinero y de lo que recaude, pues le voy a dar, no sé, 20 quetzales al día o 50 quetzales al día, mientras él me está teniendo a mí un ingreso de 200, 300 quetzales, ¿verdad? Por eso es de que hablábamos de ese daño grande que se da a veces en dejarle dinero a las personas en esas paradas que se tienen porque la persona se va acomodando, ¿verdad? Entonces, entre más haraganes vemos, más haraganes reproducimos y no tiene que ser así. Todo va enfocado a una línea de cambio, a establecer esa lucha como tal. Así que, pues, terminamos con un proceso, ¿verdad? De un tema y vamos a dar inicio a otro. Mientras tanto, pues yo me voy a quedar hasta aquí. En la próxima clase, vamos a ver los videos para también recordar un poquito de esa historia fea que se vivió por nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, ¿verdad? Que fueron los que fueron descendientes de esta, de esta lucha como tal. Así que ustedes me indican si hay alguna duda o algo que deseen compartir. De mi parte no, señor, muchas gracias. No, señor. Muy bien, gracias. Entonces voy a dejarlo hasta aquí. Ya en la siguiente clase, pues vamos a avanzar y usted finalice, ¿verdad? Ese proceso de lo que traíamos todavía pendiente. Por favor, trabajemos y cualquier situación me la pueden hacer saber. Está bien, señor. Muchas gracias.